Arias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 29 ya de septiembre y el día viene, con alerta por fuertes lluvias en Valencia, Castellón, Tarragona y también Aragón. Se pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios y en muchos colegios se han suspendido las clases. Así que hoy mucha prudencia en la zona. Se esperan hasta 200 litros de agua por metro cuadrado. Hoy, muy importante, en Estados Unidos, Donald Trump, el presidente del país, se va a reunir con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington. En la víspera del encuentro, ambos líderes han dado señales sobre un posible anuncio durante el encuentro de un plan para acabar con el asedio israelí sobre la Franja de Gaza. Lo que se sabe del acuerdo, y que Hamás dice desconocer, indica que si ambas partes aceptan, la guerra terminará de inmediato. Trump, que lleva días asegurando que el acuerdo entre Israel y Hamás está muy cerca, ha dejado escrito un mensaje en su red social que apunta a que estaban trabajando en algo especial para el Medio Oriente. Añade Trump que sus planes están recibiendo muy buena respuesta porque Bibi, así le llama de forma coloquial, también quiere cerrar el trato en Oriente. Netanyahu ha asegurado en Fox News que están trabajando para pactar de inmediato la paz. Estamos trabajando en ello, Jackie. No se ha finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump en estos momentos y espero que podamos hacerlo realidad, porque queremos liberar a los rehenes, queremos deshacernos de Hamás y desarmar a Gaza, desmilitarizarla en un nuevo futuro establecido para los habitantes de Gaza y los israelíes por igual y para toda la región. Según funcionarios árabes que han hablado bajo condición de anonimato, la propuesta de Trump incluye la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave palestino. Fuentes de seguridad egipcias aseguran que Estados Unidos buscaría un gobierno de transición en la Franja de Gaza sin la presencia de Hamás y bajo supervisión internacional, inmunidad a los líderes de Hamás y un indulto condicional a los miembros del grupo. Según varios medios israelíes, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, encabezaría el gobierno de transición. Hamás asegura que no ha recibido propuestas por parte de los mediadores y que hay cierto entusiasmo entre Israel y Estados Unidos. Sin embargo, el grupo islamista ha reafirmado su disposición a considerar cualquier propuesta de manera positiva y también de manera responsable. Los mercados, pues vemos bastante estabilidad en los futuros tras una semana de caídas en Wall Street. Las bolsas se preparan para despedir el mes de septiembre, animadas por las expectativas de bajadas de tipos tras el PCE, aunque temen el posible cierre de gobierno en Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Y en este contexto los futuros de las acciones están registrando pocos cambios, aunque aún así vemos cómo parecen iniciar la semana con tono positivo tras esa semana perdedora en Wall Street y con el comercio de la inteligencia artificial que estaba en el punto de mira. El viernes, sin embargo, llevaba el gran dato de la semana, lo decías, ese dato de inflación del deflactor al consumo, y con él los tres principales índices neoyorquinos avanzaban en un escenario donde además la tecnología se veía favorecida por esa expectativa de los recortes de tipos de interés y una caída en los rendimientos del Tesoro, especialmente porque esos datos del PCE estaban en línea con las expectativas, un dato que aumentaba las apuestas sobre más recortes de tipos de interés por parte de la Fed, apoyando a Wall Street y también respaldando el riesgo en la sesión asiática de este lunes. Por cierto, y pendientes del sector tecnológico, nos marchábamos de fin de semana con las informaciones que apuntaban a que Donald Trump quería imponer restricciones a las importaciones de chips, y este fin de semana lo que decía Reuters es que la administración Trump lo que está considerando es imponer aranceles a dispositivos electrónicos basados en el número de chips que contienen
mientras busca traer más la fabricación a Estados Unidos. Con todo esto, como decimos, se prepara un inicio de semana que hace que haya mayoría de órdenes compradoras en Asia. Los futuros europeos anticipan subidas del 0,44%, mientras vemos también como en el premercado americano el tono es de avances del entorno del 0,30%. En la lectura negativa, en la lectura de los grandes puntos de atención, está sin lugar a dudas ese dólar, ese billete verde que cae ante ese posible cierre de gobierno en Estados Unidos, y viendo a esta hora sin lugar a dudas como esa divisa frente al euro cotiza esta mañana en 1,1731 unidades, y en esa cesta frente a las principales divisas en 97,95. ¿Y el oro? ¿Qué pasa con el oro, con el activo refugio? Pues vemos como ha vuelto a marcar un nuevo hito, ya lo tenemos algo más rezagado, ha alcanzado los $3.800 en medio de ese temor del mercado ante un cierre de gobierno, y por supuesto la mirada puesta en un petróleo que hoy lo que cotiza es la tensión en la geopolítica y lo que se prevé de cara a la OPEP Plus, que según Bloomberg va a aumentar nuevamente la producción en noviembre, mientras la reanudación de las exportaciones de petróleo crudo a Turquía intensifican las preocupaciones sobre un creciente exceso de oferta global. Un Brent que cae $69,83, un West Texas que retrocede y marca $65,33. En lo económico, la agenda de esta semana comienza con la publicación hoy lunes del dato adelantado del IPC en España de septiembre. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. A las 9 de la mañana el INE va a publicar ese avance de precios de consumo de septiembre, después de que en agosto la inflación interanual se mantuviera en el 2,7%, la misma tasa que registrara un mes antes. Además, hoy se publica también la confianza del consumidor de la zona euro. Para mañana martes tendremos el PMI compuesto en China, dato de PIB del segundo trimestre en Reino Unido, IPC en Francia y resultados de Nike y de Solaria. Y comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El miércoles, turno para los PMIs en Japón, la zona euro y Estados Unidos, y dato adelantado de inflación de septiembre en Europa. El jueves conoceremos cifras de paro y afiliación de septiembre en España y resultados de la británica Tesco. Y el viernes, la referencia tal vez más importante de la semana para los inversores, con el informe de empleo en Estados Unidos. Además, ese día, el viernes, vamos a conocer los PMIs compuestos en la eurozona y Estados Unidos, y de nuevo vuelve a comparecer Christine Lagarde. Y en el plano geoeconómico, mañana el primer ministro de Japón viaja a Corea del Sur, y el miércoles se celebra en Copenhague una reunión informal de líderes de la Unión Europea para abordar la defensa común de Europa y el apoyo a Ucrania, después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su discurso en la ONU, avisara a la OTAN y a la Unión Europea de que cualquier agresión tendrá una respuesta decisiva. Rusia ha sido acusada de planear un ataque contra la OTAN y la Unión Europea. El presidente Putin ha desmentido repetidamente tales provocaciones. Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país será respondida de manera decisiva. Es lunes 29 día de septiembre, el día nos trae más noticias. Estados Unidos negocia contrarreloj para evitar el cierre del gobierno. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Mañana martes termina el plazo sin que todavía se haya llegado a un acuerdo en el Congreso para evitar el cierre federal. Donald Trump considera inaceptables las exigencias de los demócratas para apoyar un presupuesto adicional y prepara ya el posible despido de funcionarios a gran escala. El Congreso tiene hasta mañana a las 12 de la noche para aprobar un nuevo presupuesto federal o una medida de financiación temporal para evitar que se paralicen labores de las agencias federales consideradas no indispensables. Moscú asegura que no hay señales de que Ucrania quiera retomar las conversaciones de paz. Palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Tras el ataque masivo lanzado por Rusia este fin de semana, hoy lunes los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, formado por Alemania, Polonia y Francia, se reúnen en Varsovia para abordar la guerra en Ucrania y seguridad en Europa. Otros tres países, Alemania, Francia y Reino Unido, reactivan las sanciones contra Irán por incumplir sus compromisos en materia nuclear. El motivo es que Teherán tendría 48 veces más de uranio enriquecido y 10 veces más altamente enriquecido de lo que estaba pactado en 2015. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también anunciaba este domingo que Bruselas va a reactivar las sanciones contra Irán por su programa nuclear tras el rechazo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU a dar una prórroga de 6 meses a Teherán.
El Partido Laborista Británico continuará celebrando este lunes su congreso anual en Liverpool, en el que hoy la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, expondrá sus prioridades en materia económica en un momento de preocupación por la falta de crecimiento económico en el país y la inquietud de los mercados ante el próximo presupuesto. Y Renfe reactiva el gabinete de crisis en Cataluña y la Comunidad Valenciana por lluvias extremas. Comunidades que están en nivel de alerta por lluvias rojas torrenciales en las próximas horas que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado entre este lunes y la primera mitad del martes. Ante esta situación, Renfe, en coordinación con Adif, ha activado el gabinete de crisis debido a que la circulación ferroviaria pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las lluvias intensas. Desde AENA recomiendan revisar los vuelos por posibles alteraciones. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé un tiempo inestable con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias en el norte, este sur peninsular y Baleares, donde podrán ser intensas y acompañadas de tormentas, sobre todo en Andalucía, el Levante y las islas. Se esperan bancos de niebla matinales en zonas del norte, este, estrecho y Baleares. Las temperaturas subirán en el suroeste atlántico, descenderán en el este, sur, Canarias y la meseta norte y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Los vientos serán de moderados a fuertes en el Mediterráneo, estrecho y litorales del noroeste, con rachas muy fuertes en algunos puntos, mientras que en el resto serán flojos o moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Descubre Yucatán de la mano de Cathay con otra mirada y siente la energía vibrante de México. Camina entre pirámides legendarias, sumérgete en cenotes cristalinos, déjate envolver por el encanto colonial, la esencia viva de Mérida y los misterios ancestrales de Uxmal. Quédate con Yucatán. México y Yucatán 10 días desde 2.510 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Más información en cathay.es y reserva en tu agencia de viajes. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:14, miramos a los mercados. Lo primero, tiempo real en Asia.
Pues estamos viendo esta mañana precisamente cómo la mayoría de las plazas en Asia Pacífico se anotan subidas. Tenemos al Hansen de Hong Kong 1,4%, lo mismo que el Kospi surcoreano, más moderado lo que vemos en Shanghái o en el índice Nifty de India. Y vemos también como en Australia, donde se inicia la reunión de política monetaria de 2 días y donde se espera que se mantengan tipos, avanza un 0,76%. Rezagado queda el índice Nikkei, que pierde 0,73%. Miramos a Estados Unidos, futuros que vienen en verde. Con subida del 0,33 para el Dow Jones y para el S&P 500, algo más sube el futuro del Nasdaq 100, el índice tecnológico se apunta a una alza del 0,41%. Miramos a los futuros en Europa y vemos también signo verde. El del DAX arriba un 0,43%, el del Eurostock 50 arriba un 0,42%. El VIX de volatilidad planito, aunque con ligera tendencia a la baja, pierde un 0,53% y se coloca en 17,40 puntos. Y si miramos a las criptomonedas, bueno, bastante tranquilidad y ligera presión compradora. $111.700 Bitcoin y vemos que Ethereum se coloca en $4.108. Con la fotografía miramos al contenido. Y empezamos por Japón. Importante lectura detenida. Las acciones niponas quedan rezagadas por la fortaleza del yen, que presiona a las compañías exportadoras y al mismo tiempo lleva a máximos históricos al oro. Pues sí, efectivamente, todo en base a esa divisa nipona, donde hemos visto como el precio minorista del oro ha superado por primera vez los 20.000 yenes por gramos, es decir, unos 133,6 dólares, impulsado por la inestabilidad geopolítica y la depreciación del yen, según informa el diario Nikkei. El valor de referencia en el archipiélago ha alcanzado, por tanto, ese máximo de 20.018 yenes por gramo, y en un escenario donde además hemos visto esos máximos en el oro, mientras el dólar, el billete verde, se deprecia. Como decíamos, esa fortaleza del yen es quien hace que hoy el índice Nikkei se vea lastrado frente a los principales índices de Asia-Pacífico, y donde vemos a grandes exportadores con retrocesos con permiso de la tecnología, que es quien hoy toma la palabra por el lado de las subidas, y frente a avances como Avantes del 3,74%, tenemos caídas del 1,5% para Toyota o Mitsubishi, que pierde el 0,59%. Las acciones de Sony Financial Group se disparan un 40% en su debut bursátil. Sube como la espuma después de que la empresa matriz Sony Group extindiera su unidad, esa Sony Financial Group, que recibía un precio de referencia de 150 yenes japoneses por acción, lo que valora a la compañía en $1 billón, más de 6.700 millones de dólares. Sony ha señalado que esa escisión, que ese spin-off, permite a la división financiera, que incluye Sony Life Insurance, Sony Assurance y Sony Bank, obtener su propio capital de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo los vínculos de marca con el ecosistema Sony en general. El sector tecnológico asiático se recupera tras las dudas de la semana pasada. Las acciones de Alibaba suben en medio de las predicciones optimistas de los analistas sobre inteligencia artificial y la nube. Pues sí, es lo que hace que esta mañana veamos precisamente los títulos de Alibaba subiendo con fuerza, como en esa tecnología que hoy avanza también como la espuma, y con subidas que hace precisamente a la compañía que subiera cerca de un 3%. En la tecnológica china de mayor rendimiento en Hong Kong se recupera además gracias a la perspectiva de crecimiento de los analistas para los negocios de la nube y la inteligencia artificial. Morningstar ha incrementado un 49% el valor de sus ADRCs y de sus acciones cotizadas en Hong Kong hasta los $267 y los $260 de Hong Kong respectivamente. Para el ADR ha subido un 21% el precio. Hoy, mientras tanto, vemos a otras tecnológicas subir, como Samsung, un 0,86%, o la china SMIC subiendo el 1,58%. Vamos ahora con el sector automovilístico. Aquí dos nombres propios, la japonesa Toyota y la china BYD. La primera sufre un frente en las ventas y la segunda confirma un mayor peso de las exportaciones. Pues sí, la japonesa acaba de anunciar cómo se han desinflado sus ventas tras anotarse
una racha récord de ventas con crecimiento constante en China y Norteamérica. Ahora el gigante nipón pierde impulso tras la fuerte caída en Japón. Las ventas globales en agosto, que incluye las filiales de Daihatsu Motor y Hino Motors, según Bloomberg, han aumentado poco más del 1% con respecto a un año antes, hasta los 900.598. Este mes las ventas han aumentado casi un 4% en el extranjero, con un máximo mensual récord, pero con el desplome del 10% en Japón. Y en vez de lo contrario, se espera que las ventas al exterior representen cerca del 20% de sus ventas globales este año, ya que la mejora logística y el lanzamiento de nuevos modelos respaldan el crecimiento internacional, según The South China Morning Post. En declaraciones a este diario, Li Junfei, su gerente general de marca, pone las cifras sobre la mesa. Ahora BYD estima entre 800.000 y 1 millón de entregas fuera de China continental en 2025, frente a las 4,6 millones de unidades estimadas con anterioridad, en contraste con 2024, cuando las exportaciones representaban menos del 10%. Bueno, en geopolítica, nuevo acercamiento de China y Corea del Norte. La ministra de Exteriores norcoreana, Cho Son-shu, realiza una visita al gigante asiático después de que el líder del país, Kim Jong-un, viajase a comienzos de mes a China, precisamente para asistir en Pekín a ese desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Miramos ahora al mercado americano. Wall Street cerró el viernes con alzas del 0,36% para el Nasdaq y del 0,34% para el Dow Jones. Las bolsas estadounidenses cierran así la racha negativa de 3 sesiones seguidas con pérdidas. El foco ha estado puesto en el indicador PCE, sube hasta el 2,7% en agosto, un 0,1% más que en el mes anterior. La subyacente se mantiene estable en el 2,9%. Es uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal para medir la inflación. El debate sigue en el seno del organismo económico. Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, afirma que la desventaja es relativamente limitada en los riesgos para el empleo. Mi tesis general es que si bien no está funcionando bien, la caída es relativamente limitada. Veo que la caída de la inflación está limitada por la resistencia de los clientes que acabo de mencionar. También la productividad, que creo que estamos viendo a escala real, lo que significa que hay menos presión para trasladar los costos. Y luego, en cuanto al desempleo, obviamente la oferta laboral está disminuyendo al mismo tiempo que la demanda, y eso mantiene la tasa de desempleo relativamente equilibrada. También el mercado pone su ojo en los aranceles. Reuters informa que Donald Trump podría imponer gravámenes a los dispositivos electrónicos dependiendo del número de chips que posean. Además, el posible cierre del gobierno federal amenaza a la administración. Hoy Trump se reúne con demócratas y republicanos para hablar del financiamiento antes de la fecha límite del 29 de septiembre. Los demócratas, exigen que se prorroguen los subsidios de la ley para el cuidado asequible de la salud y la reversión de los recortes al programa Medicaid. Trump lo considera inaceptable y prepara miles de despidos de funcionarios. Vamos ahora con nombres propios. Electronic Arts podría ser comprada por un grupo de inversores por $50.000 millones. Lo cuenta The Wall Street Journal. Entre estos inversores estarían Silver Lake, el fondo de inversión pública de Arabia Saudí, o Affinity Partners. Esto hizo que las acciones de la compañía subieran un 15% en la sesión del viernes. Más cosas. Sam Altman, dueño de OpenAI, se reunía con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos este mismo sábado. La agencia de noticias estatal informó que las conversaciones entre Altman y el presidente del país, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, se centraron en la IA y en su aplicación práctica. Donald Trump asegura que Microsoft debería despedir a su presidenta de Asuntos Globales, Alissa Mónaco. El presidente estadounidense aseguró en Truth Social que era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mónaco coordinó los esfuerzos del Departamento de Justicia en el ataque del Capitolio. El valor sube en After Hours un 0,10%. Bueno, y hoy conoceremos el índice manufacturero de la Fed de Dallas del mes de septiembre, y mañana martes sabremos el índice de confianza del consumidor del Conference Board de septiembre y la encuesta Jobs de empleo de agosto. El miércoles será turno de la encuesta ADP de empleo de septiembre y el dato final de los indicadores adelantados de PMI e ISM del sector manufacturero del mismo mes. El jueves tendremos nuevas solicitudes semanales por desempleo, pedidos de bienes duraderos de agosto y el balance general de la Fed, y el viernes conoceremos la creación de nóminas no agrícolas en septiembre. En cuanto a resultados, esta semana será relevante la presentación de cuentas de Nike y Conaga Brands, entre otros.
español y al mercado europeo. El IBEX 35 se ha revalorizado casi un 0,6% en las últimas 5 sesiones. Hemos visto que las bolsas europeas han pegado un sprint final para poner en positivo una semana que les acercaba de nuevo a sus máximos. Dame detalles, ¿cómo fue la semana y el viernes? Muy buenos días. Pues las bolsas europeas se despedían con sólidos avances después de que el indicador favorito de la FED, el deflactor de PCE, confirmara las previsiones. El IBEX parte hoy desde los 15.350 puntos. El viernes sumó un 1,3% y, como decías, en la semana ganó un 0,6%. Al cierre, Moody's y Fitch mejoraron la nota a España por su fortaleza económica. Las agencias de calificación que siguieron la estela de Standard & Poor's destacaron las mejoras en el mercado laboral y la baja exposición a los aranceles estadounidenses. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Estas dos subidas de rating o de calificación crediticia se suman a la que anunció hace apenas 2 semanas Standard & Poor's. Y de esta manera España logra un triplete insólito de mejoras de las agencias internacionales más importantes. Las 3 subidas de rating en apenas 2 semanas visibilizan la confianza que existe en el crecimiento y en las buenas perspectivas de nuestra economía. ¿Y para qué sirve este triplete? Hemos alcanzado una calificación A en todas las agencias de rating, la parte alta de su escala de calificaciones. Es algo que habíamos perdido como consecuencia de la crisis financiera, que servirá para atraer a muchos más inversores a nuestras emisiones de deuda. Pues veremos a partir de las 9 de la mañana cómo abren esos mercados de deuda. El IBEX estuvo apoyado el pasado viernes por las 2 aceleras, Acerinox y ArcelorMittal, que ganaron más de 2,5 puntos porcentuales ante la iniciativa comercial que estudia Bruselas para proteger el sector, imponer aranceles contra el acero de China. También vimos avances en el sector financiero, subidas que superaron el 2% en el caso de BBVA, Unicaja, Sabadell y Bankinter. Santander y CaixaBank ganaron un 1,6% y Inditex se sumaba también a los avances del sector financiero con una ganancia del 1,9%. Los frenos venían por Solaria, que caía un 2,4%, y AENA, que perdía un 1,2% tras una rebaja por parte de los analistas de JP Morgan. En el resto de Europa, el DAX subía un 0,9%, París un punto porcentual, Milán lo mismo, un 0,96%, y Londres un 0,77%. Subieron las aceleras como ThyssenKrupp, que ganó un 3,55%. Sin embargo, los fabricantes de camiones, ante los aranceles que piensa imponer Trump, cayeron. Por ejemplo, Daimler Truck se dejó un 1,75%. Y nos fijamos también en las farmacéuticas. Tras las tarifas de hasta el 100% que anunció Trump, Novo Nordisk cedía un 3,5% y Roche caía un 0,6%. Sin embargo, Sanofi subía un punto porcentual. Bueno, hablabas de la renta fija. El bono español a 10 años está en el 3,30%, el 30 años español en el 4,14%, y por compararlo, el alemán a 10 años en el 2,73% y el francés a 10 años en el 3,55%. Para el día de hoy, esta semana, hoy tenemos inflación, ¿no? Efectivamente, tenemos el IPC preliminar de septiembre en nuestro país, donde también se van a publicar las ventas minoristas de agosto. Mañana conoceremos ese IPC preliminar en Alemania, Italia y Francia. En el miércoles, dato final de PMI manufacturero y primera estimación del IPC general en la zona euro. En España, el jueves se va a conocer el número de parados registrados en septiembre y el viernes será relevante el PMI compuesto de septiembre y el índice de precios de producción en agosto del bloque monetario europeo. Bueno, ¿alguna otra cosita más? Pues comentar que en el conjunto de la pasada semana el valor que más subió fue Repsol, que ganó un 8,3%, Indra, que ganó un 7%, y ArcelorMittal, que subió un 4,70%. Las caídas estuvieron lideradas por Solaria, perdió casi un 7% en las 5 sesiones. Robi se dejó un 5,25% y también más de un 5% bajaba Fluidra. Hoy vamos a seguir pendientes de Indra. La compañía está en zona de máximos históricos, según publica el diario Expansión. El grupo de tecnología y defensa está analizando la adquisición de Tecnovic, en la filial del grupo OESIA, especializada en el desarrollo y fabricación de tecnología de visión inteligente.
Es una información, como les decimos, del diario Expansión, que dice que la operación estaría en línea con el objetivo de Indra de seguir ganando perímetro a través de operaciones que le permitan reforzar su papel como un actor relevante en Europa. Importante, hoy en el Foro de la Inversión a partir de las 10:20 de la mañana nos va a visitar Joaquín Calvo Sotelo, director de Banca Patrimonial de Bankinter. Con él veremos cuánto patrimonio tiene bajo gestión, cuánto ha crecido ese patrimonio desde el año 2021, qué pilares son los que están funcionando como motor de crecimiento, cómo abarcan financiero, inmobiliario, no líquido, cuánto importante es el capital humano y cuánto importante es el servicio frente al producto. Todo esto y mucho más en el Foro de la Inversión a partir de las 10:20 con Joaquín Calvo Sotelo de Bankinter. Despierta, invierte, gana. Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Que sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Mercados que están en zona de máximos. El IBEX 35 suma un 32% en el año, el DAX Etra un 19% en el ejercicio, el Nasdaq un 16%. ¿Tú ves que los motores siguen intactos, que hay cuerda para rato y no hay vértigo? Pues a pesar de lo que parece, no hay vértigo y de hecho vamos a abrir con hueco alcista, ¿no? Los mercados asiáticos lo están haciendo bastante bien, los futuros estadounidenses están en fase de recuperación de las caídas de la semana pasada, de la primera parte de la semana pasada, y ahora nos ha metido entre ceja y ceja el cerrar el mes de septiembre por todo lo alto, así que en ese empeño vamos a ver apertura al alza, hueco alcista en el IBEX 35, nos va a caer 15.400 y nada, a partir de ahí 40 puntitos adicionales para poder hablar de nuevos máximos históricos. Perdón, históricos no, anuales, aunque también podríamos decir históricos si tenemos en cuenta los dividendos por aquello de compararse con el resto de mercados, ¿no? Que realmente eso también es importante. Así que muy buena situación la que nos encontramos para cerrar el mes de septiembre, la verdad. Esta semana vamos a tener datos de empleo en Estados Unidos. Son cifras que mira muy de cerca junto con la inflación la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo ves el mercado laboral en aquel país y qué esperas de los tipos en el corto medio plazo? Bueno, nos ha estado
como asustando, ¿no? El mercado, la economía en general y el mercado de creación de empleo, ¿no? El mercado laboral nos ha estado asustando en Estados Unidos con unos datos peor de lo esperado. Luego son espectaculares en las últimas lecturas, así que estamos totalmente descolocados. Esto lo que ha ganado es un poquito de aliciente también para incrementar la tensión, ¿no? Entre Donald Trump, muy pro bajar tipos de interés, y Jerome Powell, que está, pues bueno, quemando sus últimos cartuchos como presidente de la Fed para intentar dar el mensaje que se ha dado de siempre, ¿no? En la Reserva Federal estadounidense, ¿no? Mandato de inflación, no está en el 2%, todavía es demasiado pronto para comenzar a bajar tipos de interés. Tuvo muy buenos argumentos la Fed para apostar por el inicio de la bajada de tipos de interés, porque efectivamente el mercado se lo estaba pidiendo y fue, creo que, un mal menor para dentro de la casa, decir, mira, los bajamos y a partir de ahora ya veremos, ¿no? Partido a partido, que dicen. Y bueno, pues así estamos, la verdad, algo desorientados, pero todavía con un alto porcentaje de posibilidades de que la Fed baje ahora en octubre. Lo que no acabo de ver yo del todo, si van saliendo datos así tan discordantes como, tan buenos como los recientes, que haya 3 bajadas, ¿no? Una por reunión de aquí a cierre de año. Pero bueno, independientemente de eso, lo realmente importante es, y el mensaje que hay que dar es, se ha iniciado la bajada de tipos de interés y esto le gusta a las bolsas. Así que tenemos subida y sustento para un mercado alcista. Mirando los mercados, hay algunos valores que la verdad lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, la semana pasada vimos que Indra y Repsol fueron los más alcistas de la bolsa española en 5 días. ¿Cómo ves estos dos títulos, Bolinches? Pues mira, Repsol marcando máximos históricos, así que perfecto, da cierta altura, ¿no? Porque, bueno, aquí hubo una tentativa de hacerse con los 15 euros, no pudo, se fue a los 14,38, nada, esto es dejar un nuevo mínimo creciente y la reacción es muy potente a la cual se le está acabando ahora el volumen. Yo creo que necesitaba un cierto refresco, cotizaciones en 15,70, pues yo creo que bajar a 15,30, que no es nada, para seguir escalando posiciones. La política de Repsol es de mantener y cuidar mucho al accionista vía dividendo, y esto gusta mucho tanto a los hedge funds como a los accionistas, sobre todo los españoles, ¿no? Así que yo creo que le está saliendo muy bien. El barril de petróleo es lo único que no le apoya del todo, pero a pesar de ello, mira cómo está este gráfico, ¿no? Así que tenemos un muy buen valor español que debería estar en carteras de todos los inversores mundiales. Ya, debería estar en cartera Nvidia, te lo digo porque leí informaciones sobre Nvidia que decían que el consenso de expertos le auguraba un potencial de hasta 20% adicional. ¿Tú lo tienes en cartera Nvidia? Bueno, muy poco. Tengo el doble de Apple, tengo el doble de Alphabet, tengo el doble de Amazon. Nvidia ahora lo que está es lateralizado, lo cual no es nada negativo. Es decir, después de un subidón, como es que claro, arranca desde la zona de $89, se va a 185 y se queda lateralizado, como estás viendo en la parte alta. Es decir, ¿qué significa esto? Pues tipo, salvando las diferencias, tipo oro, ¿no? Es decir, aprovechan las caídas para comprar más. Entonces, bueno, esto lo que genera es una recogida de beneficios invisible, en forma de lateralidad. Y esto es la parte positiva de Nvidia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, llevamos ya 4 tentativas de marcar nuevos máximos históricos y no está pudiendo, ¿no? No está pudiendo. $185 es lo que tiene que romper. Entonces, bueno, el riesgo de una lateralidad, pues siempre es ese, ¿no? Que acabemos rompiendo por la parte inferior que no por la parte superior. Entonces, bueno, por eso hay que tener mucha vigilancia del valor, ¿no? Problemas a partir de 170 y, por supuesto, ese 164,06, el que abriría, pues bueno, una corrección adicional que sería irse a unos 153, que tampoco es nada peligroso, ¿no? Pero ese riesgo es el que hay que estar evitando. Si hay ruptura por la parte de abajo, habrá que vender el resto. Quiero que me mires también, Bolinches, la evolución del precio del petróleo. Lo he visto algo más flojo. Parece que se reanudan las exportaciones de crudo al Kurdistán y que la OPEP estaría planeando aumentar la producción. ¿Cómo ves el crudo? ¿Qué te dice el gráfico?
Bueno, lateralizado. Dos mensajes. Primero, si nos vamos a largo plazo, esto es bajista, por supuesto que sí, en torno a un ambiente macro, pues que las economías no están creciendo a la velocidad que lleva o que toca, y bueno, desde el punto de vista técnico está bien en cuanto a que tiene un soporte fuerte y robusto, en torno a 65-25, y está mal en cuanto que llega a la resistencia y se gira. Estos son en torno a los $69, referencia del Brent. Entonces, bueno, ahí además ahora mismo se ha juntado la media móvil de largo plazo, que ya nos dio esa corrección concretamente el viernes, y al giro bastante brusco, ¿no? Esto es lo que le falta a Repsol. Sería espectacular si tuviésemos el gráfico alcista del barril de petróleo Brent, porque dividendos más materia prima subiendo sería fabuloso, ya que la venden. Y bueno, pues en principio, de momento, barril de petróleo Brent lateralizado y, bueno, pues luchando a ver si rompe por la parte superior y evitando de esta forma la inferior, que yo creo que de momento es muy fuerte, ¿eh? El soporte en 65-25 es muy fuerte. Muy bien. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Muchísimas gracias por esas claves y esa visión de mercado. Te veo en forma, cuídate mucho y a por el lunes. Feliz semana. Adiós. Ahí estamos, que nos va a caer un nuevo máximo anual en breve. Venga, gracias, saludos. Cuídate, chao, chao. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente, Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con los especializados en economía. Expansión. Indra explora la compra de Tecnobit a OESIA. Reforzará su objetivo de convertirse en un campeón nacional de defensa. Tecnobit está especializada en visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas. Cuenta también que parte de Sabadell es de minoritarios. BVA pausa objetivos comerciales para atender a la OPA. La prima arranca hoy en 1,99%, pendiente de despejar incógnitas
incógnitas y destaca también que BBVA enfila la tercera semana de roadshow para obtener apoyos. Interesante, Zuckerberg y Altman se acercan a Trump tras la ruptura con Max. KPMG nombra a José Antonio Zarzalejos jefe global de M&A y CaixaBank lidera la captación de depósitos entre la banca europea. En la contraportada de Expansión, Google presenta un robot que es capaz de ordenar la colada. Los últimos avances tecnológicos, junto al uso de la inteligencia artificial, mejoran la capacidad de razonamiento de las máquinas para hacerlas más útiles y completar tareas más difíciles del mundo real. El modelo más reciente puede usar las búsquedas de Google para ayudarle a resolver problemas. Vamos ahora con el diario El Economista, el superlunes. Normon estudia ya la versión genérica de los medicamentos antiobesidad. Los minoritarios del Sabadell desaconsejan ir a la OPA pese a la mejora del canje. Los hiper logran frenar la sangría de ventas tras un año de caídas. Aumenta el ahorro en depósitos y cuentas corrientes y suben los fondos. Y cuenta también este periódico que Estados Unidos da ya la espalda a España y baja su inversión neta un 73%. Ha destinado solo 623 millones hasta junio. Cuenta también este periódico que nunca habíamos trabajado menos. La jornada laboral toca mínimos. El tiempo de trabajo real cierra el primer semestre por debajo de las 36 horas semanales, un hecho inédito en la actual serie estadística. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo Roberto, adelante. El País señala en su portada: España veta el paso por Rota y Morón de armas de Estados Unidos con destino a Israel. Los cazas F-35 entregados este año hicieron escala en las Azores. Además, destaca que el litoral mediterráneo entra en alerta roja por las lluvias. En el mundo, el PP da un giro total en inmigración y exige mayor integración. Feijóo plantea a sus varones un visado por puntos que prime la entrada a quienes trabajan en sectores faltos de mano de obra y conozcan nuestra cultura. Por otro lado, nos cuentan, el 30% de los jóvenes en riesgo de pobreza. Vivimos atrapados, dicen. La Razón en su portada destaca que la asesora de Begoña intercambió 121 correos con el ex vicerrector. Las cifras de estas comunicaciones con Do Adrio no aparecen, en cambio, en las elecciones que llevó ante el juez Peinado. Además, señala, Feijóo presenta un plan migratorio con el apoyo de los varones. Y el ABC, por su parte, titula que varias regiones del PP sopesan adelantar los comicios a 2026. En Andalucía, los populares quieren atar la mayoría absoluta, mientras en Aragón prima la falta de presupuestos y en Extremadura la crisis del PSOE. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional. Y en The Wall Street Journal titulan: el mercado crediticio está en auge y eso tiene a Wall Street nervioso. Aumenta la preocupación de que un mercado efervescente oculte indicios de excesos. Las quiebras repentinas inquietan a los inversores. Por otro lado, dicen que los trabajadores tecnológicos despedidos afirman que las medidas drásticas contra las visas H-1B no les ayudará a conseguir trabajo. Muchos dicen que sus mayores problemas son un mercado laboral interno débil. En The Washington Post destacan que demócratas y republicanos se atrincheran antes de la reunión de Trump sobre el proyecto de ley de financiación. Las dos partes parecen estar en un punto muerto antes de un posible cierre del gobierno, ya que los líderes demócratas dicen que el presidente y el Partido Republicano deben negociar, mientras que los republicanos quieren impulsar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Y en The New York Times señalan que al perseguir a sus enemigos, Trump sienta un precedente que podría atormentar a sus aliados. La campaña de represalias del presidente Trump corre el riesgo de iniciar un ciclo de represalias en el que cada nueva administración apunta a la anterior. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, que señala menos empleos y más quiebras, pero auge en dos sectores. Así de dividido está el mundo de las startups. Algunas reciben cientos de millones en financiación, mientras que otras luchan por sobrevivir. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que la ventaja fiscal prometida a los trabajadores es inestable. Trabajar horas extras debería ser agradable, pero con el pago de horas extras exento de impuestos. En Reino Unido, The Times señala que los inmigrantes se enfrentan a la prueba de buen ciudadano para permanecer en el Reino Unido. Los extranjeros deberán trabajar, pagar impuestos, ser voluntarios y hablar inglés con fluidez para calificar el asentamiento bajo las reglas más estrictas del Partido Laborista. El Financial Times, por su parte, señala que el regulador de Wall Street promete medidas más flexibles y el fin de los informes trimestrales. Paul Alkins afirma que la Comisión de Bolsas y Valores quitará el pulgar de la balanza, mientras critica la sobreregulación europea. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde, que destaca guerra en Ucrania. Las nuevas reglas de combate de la OTAN cambian en respuesta a las incursiones rusas. Y
Leseco, por su parte, señala que está el mercado bursátil al borde de una disrupción, 10 síntomas de turbulencia en el mercado de primera calidad. La euforia en torno a las acciones de inteligencia artificial ha impulsado los mercados bursátiles mundiales a máximos históricos. Los profesionales del mercado temen el estallido de otra burbuja. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Le Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hoy Donald Trump, el mandatario estadounidense, recibe al primer ministro israelí en Washington, a Benjamín Netanyahu, con un plan de 21 puntos para la tregua en Gaza. Enrique Navarro es analista experto en geoestrategia y defensa. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué esperar de este encuentro entre Trump y Netanyahu? ¿La paz en Gaza está cerca? Es difícil de saber teniendo a estos dos personajes en una reunión, ¿no? Porque realmente creo que parten de posiciones muy diferentes, aunque tienen un cierto entendimiento personal, ¿no? Está claro que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de Hamás de obtener algún tipo de resultado práctico de esta guerra pues se van desvaneciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que es posible que estemos ante una situación en la cual ante se han liberado los rehenes que estén vivos, que yo creo que estamos cerca de ellos, se pueda producir un cambio de tendencia. El único que realmente puede y tiene la autoridad para forzar a Netanyahu a un cambio es Trump. A fin de cuentas, la defensa de Israel depende de Estados Unidos, y si Estados Unidos presiona a Trump en la línea que parece, porque ya sabemos cómo es el personaje, que parece que quiere una paz rápida en Gaza, yo creo que sí es posible que estemos ante un cambio muy importante en este conflicto. La paz mediante un gobierno de transición en la franja de Gaza, según las informaciones que se están difundiendo, pues ese gobierno de transición pues no contaría con la presencia de Hamás, estaría bajo supervisión internacional y sería el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, quien encabezaría ese gobierno de transición. ¿Cómo lo ve? Casi una tarea imposible, ¿no? Yo creo que tenemos la experiencia de Irak, donde se intentó un modelo semejante después de la guerra de 2003 y fue un fracaso importante, ¿no? Realmente es muy difícil gobernar a un país musulmán desde fuera, ¿no? Desde mentalidad occidental
Esto ya lo intentamos durante la colonización de la zona y fue un fracaso. Yo creo que evidentemente jamás no va a estar en ese futuro de Gaza, evidentemente tiene que haber un gobierno de transición, pero creo que una solución que pase por una especie de gobernador británico una vez más, veo que se puede intentar en teoría, pero yo creo que en la práctica no va a resolver nada. Yo creo que de alguna manera Fatah y el gobierno palestino tiene que estar involucrado en ese gobierno de transición para que realmente eso pueda tener visos de llegar a algo sólido. ¿Y a Netanyahu le ve por la labor? O sea, o solo porque Trump está ahí y está presionando, porque me da la sensación de que se está buscando la paz muy rápido cuando llevamos muchísimas muertes, una masacre sin precedentes y no sabemos todavía cuántos rehenes siguen vivos. Bueno, es que realmente en una guerra como esta, donde ya se ha ocupado una vez Gaza, se ha vuelto, Netanyahu ya tiene poco que ganar, porque realmente la liberación de los rehenes, sean los que sean, van a ser pocos. Ha sido un fracaso la operación desde este punto de vista y, por tanto, yo creo que Netanyahu está sufriendo una enorme presión internacional, incluso del propio Estados Unidos. Necesita una salida para él, personalmente, lo más digna posible, con lo cual yo creo que él se encuentra en una situación en la que, de la mano de Estados Unidos, podría explicar a sus votantes una solución que él venderá como una victoria, ¿no? Pero yo creo que en este momento, en todo este entorno, quizás es el momento en el que estamos más cerca de un acuerdo real de alto el fuego y sobre todo de comienzo de que el problema humanitario empiece a resolverse y empezar a pensar en un futuro a medio plazo de más seguridad para Israel. Bueno, uno de los asuntos es esa cita entre Netanyahu y Donald Trump, pero otro gran asunto lo tiene Trump dentro de casa, y es que se podría estar enfrentando al cierre federal. Estados Unidos es como un déjà vu que vamos viendo cada X tiempo o cada año. ¿Qué supondría el cierre del gobierno de Estados Unidos? ¿Y cree que realmente se va a lograr salvar en la recta final como ha pasado otros muchos años? Lo curioso de esta situación es que los que normalmente bloquean los presupuestos, que son los republicanos por exceso de gasto, ahora resulta que son los que apoyan un presupuesto expansivo, ¿no? Y que sean los demócratas, que normalmente apoyaban, digamos, políticas de más gasto, los que ahora estén negociando en contra. Yo creo que lo que nos encontramos ahora y el principal miedo es qué uso puede hacer Trump de esta situación para continuar implementando sus políticas, ¿no? Con lo cual yo apostaría que hay cierto interés en el Partido Demócrata en forzar la situación como siempre, pero no llegar al extremo de darle argumentos a Trump para continuar con su política, diríamos, de cierre de agencias ministeriales o de secretarías, con lo cual espero y deseo por el bien de todos que se llegue a un acuerdo in extremis o por lo menos un acuerdo transitorio para resolver 1 o 2 meses y darse más tiempo de negociación. ¿Qué supondría el cierre federal del gobierno de Trump? Bueno, depende de cómo se cierre, porque no existen unas normas automáticas en cuanto a qué ocurre cuando se cierra. El gobierno tiene que decidir qué sigue abierto, qué sus funcionarios siguen cobrando y cuáles no. Con lo cual, en principio, lo que supone es el despido alrededor de un 20 o un 30% automático de todos los trabajadores públicos. Ahí no se incluye defensa, no se incluye todo lo que son ministerios fuertes federales, con lo cual, por eso digo que eso es de efecto inmediato al día siguiente, ¿no? Y eso también para los demócratas sería una carga política demasiado pesada, ¿no? Pero obviamente, al final lo que va a ocurrir con el cierre lo decide el propio Trump, ¿no? Y de ahí, de alguna forma, que exista este riesgo de que se pueda utilizar en su beneficio. Pues con Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, muchísimas gracias por este primer análisis y por el madrugón. Cuídese mucho. Feliz semana. Adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En plena hora punta van a encontrar dificultades en toda la parte este de la M30 en sentido norte, ralentizado el oeste también, y en el norte la avenida de la Ilustración, nudo de Colmenar en ambos sentidos y también el nudo norte. Lentas muchas entradas desde el radio en el norte, la A1 y M11, en el este la M23 vía 3 en sentido entrada y en sentido salida la A2. Ya en el sur dificultades también de entrada por la A42 y A5 desde la avenida de los Poblados. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, en estos momentos lentos por la avenida de la Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por la avenida del Mediterráneo, prolongación de O'Donnell y avenida de América. Ya en el norte también lento el acceso por desde el nudo norte al Paseo de la Castellana. Y en el interior van a encontrar densas calles como